Buenas tardes, saludos para todos. Soy el docente Sami Hamdan Suleimán. Vamos a comenzar con el tema propio de la unidad 2, que tiene relación con el Estado, sus elementos constitutivos, las formas de Estado y aparte también las formas de gobierno. Vamos a entrar a analizar algunos puntos que son de sumo interés y que van a ir para la evaluación que vamos a tener en la fecha fijada que está publicada en el aula virtual. Entonces, para iniciar en este punto del derecho constitucional, vamos a tratar lo que es exactamente la concepción del Estado. El Estado desde el punto de vista de su concepción amplia y en el contexto también de su concepción científica. ¿Qué debemos nosotros entender por Estado desde el punto de vista de la concepción amplia? Pues como la organización jurídica de la sociedad. Es la organización jurídica de la sociedad. Es decir, de manera más precisa, la organización de aquellos grupos humanos asentados en un territorio determinado, quienes están estrechamente vinculados entre sí por una serie de factores de variada naturaleza que los cohesiona y los integra en unidad homogénea, perfectamente diferenciable de todas las demás existentes en el mundo, que persiguen alcanzar sus fines comunes. También tenemos la concepción científica del Estado y en ese sentido el doctrinario Serra Rojas destaca que dentro de la concepción científica del Estado, pues este se integra u organiza con una población o elemento humano asentada sobre un determinado territorio o porción determinada dentro del mismo planeta, por supuesto, provista de ¿qué? De un poder público que se caracteriza por ser soberano y se justifica por los fines sociales que tiene ese poder público a su cargo. Fait, por su parte, define el Estado, indicando que en ellas convergen pues tres criterios. El Estado como una formación social cuyo sustrato depositan en la sociedad o en la nación. Es decir, el Estado es una formación social, ¿verdad? Y el substractum de ese concepto propio del Estado es en razón a que sobre esa entidad, sobre ese Estado, la sociedad deposita ese voto de confianza, ese voto institucional de un conjunto de derechos que están fijados exactamente a nivel de la misma Constitución. También tenemos el Estado con poder de dominación coactivo o de imposición. Recuerden que en el ámbito del derecho constitucional, el poder público es ejercido a través de las instituciones del Estado. Y pues a través de esas instituciones es que el Estado pues hace valer su existencia. Tenemos también el Estado en el contexto del orden jurídico. El Estado es el orden jurídico o bien la unidad de un sistema jurídico que tiene en sí mismo el propio centro autónomo. Tenemos allí exactamente la concepción de Estado y es importante que ustedes tengan muy presente entonces desde el punto de vista de la concepción amplia y desde el punto de vista de la concepción científica. Entonces, es relevante tener muy en cuenta esos dos aspectos. Vamos a seguir avanzando en cuanto a la evolución histórica. Nuestra clase de hoy es de 40 minutos. Voy a tratar de avanzar el mayor tiempo posible, en el menor tiempo posible con los puntos temáticos. La cátedra, esta unidad 2 va a tener dos encuentros, el de esta semana y el de la próxima semana. Y es importante que vayan ustedes también, en la medida de lo posible, ir revisando el material de la unidad 2 para que estén preparados para la evaluación que tendrá lugar de este fin de semana en 8 días. La evolución histórica del Estado. Cuando hablamos de la evolución histórica del Estado, necesariamente
debemos hablar de lo siguiente. La utilización por primera vez del término Estado en su acepción moderna lo hizo Maquiavelo. Maquiavelo en su obra El Príncipe, publicada en el año 1531. En ella se recoge al inicio de su obra la expresión los estados y soberanías que han tenido y tienen autoridad sobre los hombres fueron y son o repúblicas o principados. Entonces, en esa obra literaria de Maquiavelo, exactamente el príncipe, ubicamos la primera expresión del Estado. Posteriormente, ya a finales del siglo XVI, Bodin emplea la palabra republic para referirse al Estado en general, reservando el vocablo estat para aludir a una forma del Estado, es decir, al Estado aristocrático o al Estado popular. La diferencia conceptual, sin embargo, tiene un fundamento histórico y es importante que ustedes lo sepan, ya que en Francia venía usándose el término estar desde el siglo XIII como expresión a determinado grupo social. Y en efecto, los reyes de Francia habían pedido, ¿verdad? Los reyes de Francia habían pedido muchas veces su opinión sobre asuntos de carácter público al clero o a la nobleza, cuyas respectivas organizaciones en ese tiempo eran consideradas como estamentos o estados sociales. Ya luego, en el año 1302, Felipe Hermoso constituyó, ¿verdad?, los estados generales, institución de carácter deliberativo integrada por 3 asambleas representativas de los 3 estados, el clero, la nobleza y la burguesía, que se reunían separadamente, pero sin ejercer ninguna de ellas, pues, funciones legislativas. La institución de los estados generales tuvo en Francia un pronunciado matiz político, toda vez que la monarquía la utilizó como un medio para limitar de manera progresiva algunos privilegios feudales. Entonces, nosotros vamos avanzando con el concepto de Estado y luego llegamos a Grecia. Los griegos llamaron al Estado polis, que era idéntico a ciudad, razón esencial por la cual la ciencia del Estado entre los griegos hubo de construirse sobre el Estado-ciudad o sobre la ciudad-estado y nunca pudo comprenderse al Estado como algo dotado de una gran extensión territorial. Entonces, cuando se habla de tales estados, se lo describe como un conjunto de habitantes en tiempos remotos, pero un nombre que exprese aquella relación en que se encuentra el territorio con relación a los habitantes no tuvo jamás ningún significado para los griegos. Ya luego los romanos hicieron uso de la expresión civitas, pero luego también usaron la designación de res publica para expresar allí para expresar allí lo que significaba la cosa común. Es decir, lo que jurídicamente correspondía al conjunto de funciones y de bienes pertenecientes a todos los ciudadanos y más adelante como consecuencia del proceso de expansión territorial de Roma utilizaron el término imperium para el poder de dominación, en este caso del príncipe. Ya luego en la Edad Media no existió tampoco un vocablo que expresase en modo general la significación jurídica del Estado. Las denominaciones de civitas, de land, de terrae y de burg, empleadas pues a partir de la consolidación del poder feudal en Europa, pues representaron una traslación restrictiva, ¿verdad?, de la significación romana evolucionada al elemento puramente territorial del Estado. Bueno, luego de este recuento histórico que resulta importante a los efectos de la actividad académica propia del derecho constitucional con relación al Estado, nosotros tenemos que entrar a evaluar los elementos constitutivos del Estado. Y precisamente
esos elementos se traducen en tres: en población, territorio y poder. Entiéndase aquí poder público. Y los elementos, pues vamos a entrar a desglosarlos uno a uno. Tenemos primeramente un grupo social. El grupo social es lo que se conoce genéricamente como población. Luego tenemos un espacio físico también denominado territorio, que sirva de asiento para ese factor humano, para esa población. Y tenemos también un poder denominado poder público, que se traduce en la representación de la autoridad, que ha de ser acatada como elemento por los elementos o por el elemento humano que se encuentra pues en ese territorio a los efectos de ser considerado Estado. Ahora bien, entramos con la población. Esto es materia de examen y yo les pido por favor que presten la mayor atención posible. Este elemento de la población es necesaria para la existencia de un Estado y se integra por el conjunto de personas que forman la esencia humana del Estado. El número de personas capaces de formar un grupo social que alcance el calificativo de población puede ser más o menos numeroso, pero debe ser lo suficientemente fuerte o vigoroso para acometer esa población grandes y loables tareas sociales y comunitarias que al mismo tiempo les permita instituir una organización capaz de implantar un orden de funcionamiento dentro del mismo. El factor que determina a la población como elemento del Estado consiste en que la masa humana que lo integra esté sometida al ordenamiento jurídico del Estado, es decir, a la Constitución y a las leyes. Cuando nosotros hablamos de población, necesariamente tenemos que hacer una distinción propia que nos exige la cátedra y tiene que ver con la población, el pueblo y la nación. Por lo general, tiende a confundirse los conceptos exactamente de población con el de nación y pueblo. Sin embargo, es importante resaltar las diferencias que existen entre unos y otros. En este caso, la nación es un grupo humano vinculado a un país determinado por razones de ¿qué? De nacionalidad. Entiéndase por esta como el vínculo jurídico político que existe o que tiene una persona con relación a un estado determinado, en este caso el venezolano con su país, pues exactamente. La nación pues se funda ¿sobre qué? Sobre un conjunto de principios por los cuales el ser humano, entiéndase el hombre, ha luchado en todos los tiempos, desde las épocas de los tiempos remotos. ¿Por qué? Por la libertad, por la defensa de su integridad, por la creencia religiosa, por los ideales libertarios que tenga en su recorrido histórico, en fin, ese conjunto de objetivos son importantes. Y más allá de todo eso, sin importarle que jurídicamente exista una ligazón determinada por vínculos de sangre o del suelo donde esta persona haya nacido. El término de nación está empleado en nuestra Carta Constitucional del año 1999 en algunas de sus disposiciones normativas. Entiéndase aquí el artículo 99, también el artículo 322, 323, 326 y 327. Entonces, ¿a qué se refiere la nación? Alude a una unidad homogénea que la conforman los nacionales y las personas estrechamente vinculadas con los primeros con un sentimiento de solidaridad. Entonces, los nacionales con las personas estrechamente vinculadas, ¿verdad? ¿Con quién? Con los propios nacionales, en un sentimiento de solidaridad, presentándose en consecuencia como ente colectivo estructurado sobre valores culturales e históricos que el Estado a través de sus órganos debe defender y proteger. Tenemos el concepto de pueblo. El término pueblo tiene una significación un poco más restringida a la de nación.
consiste exactamente en lo siguiente: la distinción entre pueblo y población. En cuanto a que en el derecho constitucional, para señalar aquella parte de la población del Estado que tiene sus derechos políticos, aquí la ubicamos dentro del concepto pueblo. Es decir, tiene un concepto un poco más restringido. La población en Venezuela puede ser producto de nuestros propios connacionales, nacidos en territorio venezolano o vinculados a través del ius sanguinis, ¿verdad? Pero también tenemos algunos extranjeros con la condición de residentes o de transeúntes que habitan en nuestro país. Sin embargo, ellos son población y esa población, ¿verdad? Tiene algunas limitaciones a los efectos de poder ejercer los derechos políticos, toda vez que no tienen la nacionalidad propia de este país. Es decir, no pueden intervenir para ser elegidos, ¿verdad? Ni para poder elegir. En el caso nuestro de Venezuela, la expresión terminológica de pueblo la utiliza la Constitución de 1999 en variadas ocasiones, como por ejemplo ocurre en el preámbulo, además del artículo 5 que establece que la soberanía pues reside en el pueblo, así como en el artículo 70 constitucional que contemplan son medios de participación y protagonismo del pueblo, también el artículo 350 constitucional que prevé el pueblo de Venezuela, y ese artículo pues está referido exactamente al tema de la desobediencia civil. En todos estos casos, las personas que forman parte del pueblo conforme a la concepción restringida, pues lo integran ¿quiénes? Los ciudadanos. Y en efecto, nuestra propia Carta Constitucional en el título tercero, capítulo segundo, sección segunda referente a la propia ciudadanía, establece que los venezolanos que no estén sujetos a inhabilitaciones políticas ni a interdicciones de carácter civil y en las condiciones de edad previstas en nuestra Constitución, pues pueden ejercer perfectamente la ciudadanía y en consecuencia pues son titulares de derechos y deberes políticos fijados en la Constitución conforme lo enuncia el artículo número 39. En la disposición constitucional siguiente, que es la 40, se establece que los derechos políticos son privativos de quienes, de los venezolanos, salvo las propias excepciones establecidas en la ley. Entonces, el texto constitucional patrio fija edades mínimas para poder ocupar cargos y ejercer algunas responsabilidades de Estado. Ser mayor de 21 años para ser diputado o legislador, ser mayor de 30 años para ser presidente, 25 años mínimo para ser gobernador, para ejercer el voto está fijado en el artículo 64 constitucional y exige una edad que sea de 18 o más años y no estén sujetos a ningún tipo de interdicción civil o inhabilitación política y por tanto que esa habilitación que constitucionalmente se hace en favor de personas que alcancen los 18 años para elegir y otras edades para ser elegido es lo que se conoce a todo evento desde el punto de vista constitucional como ejercicio de la ciudadanía. Otro elemento necesario del Estado es, en este caso, el territorio. Salimos de la población y nos ubicamos en el territorio. Toda sociedad política organizada ha de tener un territorio para poder alcanzar la categoría de Estado al punto de que podamos enfatizar o podemos enfatizar de manera contundente que no hay estados sin territorio. Por eso es que el tema palestino cobra vigencia con relación a este punto. Recordemos que uno de los grandes problemas que se discute en esa parte del Medio Oriente en cuanto al tema palestino es el tema de los territorios. Y el territorio es un elemento necesario para el reconocimiento de Palestina como Estado. El territorio del Estado debe estar perfectamente delineado, debe estar perfectamente fijado o definido y delimitado por medio de lo que se denominan sus propias fronteras. En el caso
venezolano nosotros lo tenemos perfectamente delineado, definido, ¿verdad? Con la República de Colombia, con la República Federativa del Brasil, en fin, las partes que forman el territorio del Estado, en este caso dentro de esa concepción de que el territorio es el espacio donde el Estado ejerce su soberanía, se concluye que el territorio del Estado está formado por ¿qué? Es un tema que ustedes tienen que leer con bastante pausa, no lo vamos a ver en la clase de hoy de manera minuciosa, pero tiene que ver con el suelo, el subsuelo marino o plataforma continental, el espacio aéreo y por aplicación del principio de extraterritorialidad, el sitio donde funcionan las embajadas venezolanas en países extranjeros y las naves cuando se hallen en alta mar o se trate de naves de guerra que se encuentren en jurisdicción de otros estados. Esos puntos los encuentran perfectamente definidos en el material que se les ha suministrado en el aula virtual. Antes de entrar a otro tema, quiero que hablemos exactamente del utis possidetis iuris. ¿Qué es el utis possidetis iuris? Venezuela, a partir de 1830, ha invocado expresamente que el territorio de la República es el que correspondía a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada en el año de 1810. Y como indica Wolf, con ello, pues se expresa el principio de que el Estado libre e independiente de Venezuela sucede a la Capitanía General de Venezuela. Es decir, sucede a la Capitanía General de la colonia en la posesión soberana del territorio antes gobernado por el capitán general. Entonces, aquí tenemos que entrar a considerar un elemento en discusión de estos tiempos, que es el tema del exequivo. Yo les invito a que indaguen sobre ese punto. Ese tema, más allá de no estar en el material, es importante que ustedes lo manejen. ¿Por qué Venezuela reclama el exequivo? ¿Qué modificaciones territoriales de apropiación sobre nuestro territorio ha tenido con la Guyana? Es un elemento muy importante que deben, a modo de cultura propia, manejar, porque se trata de parte de la integridad del territorio nuestro y que, de acuerdo a la Constitución venezolana, todavía nosotros reconocemos como parte de el territorio de la Capitanía General de Venezuela. Entonces, es importante que ustedes tengan muy presente ese tema. Fíjese que eso está en nuestra Carta Constitucional y ahorita, antes de culminar la clase, se los voy a destacar. Se los voy a destacar porque el tema del Estado federal nuestro, pues es importante que ustedes estén muy en cuenta de que el territorio venezolano, pues a partir de la Constitución primaria, pues reconoce en su articulado como nuestro el territorio perteneciente a la Capitanía General de Venezuela. Entonces, el utis possidetis iuris es una expresión del derecho civil romano que alude a un mecanismo interdictal con el cual se protegía pues al poseedor de buena fe para invocar derechos de posesión y los de propiedad pues invocados por España sobre esas posesiones en Sudamérica. Ahora pasan a los nuevos y legítimos poseedores que han sido los nacientes estados que lograron la independencia de España. Es importante tener muy presente ello. Y yo debo recordarles a ustedes, en este caso, que el artículo 10 de nuestra Carta Constitucional vigente dispone lo siguiente: el territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril del año 1810 con las modificaciones resultantes de los tratados
y laudos arbitrales no viciados de nulidad. Ese es el primer elemento que hay que entrar a considerar para entrar a comprender el tema del exequivo que en estos tiempos reclama nuestro país. Y luego tenemos el poder como elemento conformador del Estado, elemento estructural del Estado. El poder del Estado pues se estructura sobre la base de ¿qué? Sobre la base de una ordenación impuesta por un grupo, producto del consenso o autoritariamente inclusive producto de una voluntad dictatorial, pero que estructura un conjunto de reglas de ordenación regidas por una autoridad que puede ser de derecho o de carácter público o de carácter fáctico. En este caso, nosotros tenemos, desde el punto de vista del Estado venezolano, pues tenemos el poder público. Y es que el poder público nosotros también lo encontramos en nuestra propia Carta Constitucional, en lo nacional, en lo estatal, en lo municipal. Y también encontramos dentro del poder público las ramas que son la rama legislativa o el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder ciudadano y el poder electoral. Entonces, el poder público en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según la Constitución, pues el poder se deposita en los órganos, en los órganos, y es un derecho expreso que corresponde al pueblo, como se demuestra del contenido del propio artículo 5 de nuestra Constitución, que dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien lo ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Y nosotros exactamente en la Constitución ubicamos el tema propio del poder público a partir, en el título cuarto, a partir del artículo 136. Esos son los puntos iniciales que hemos tratado en la tarde de hoy. Sin embargo, yo quiero que por favor ustedes entren a revisar eso con la pausa necesaria en el material que está en el aula virtual. Nosotros también tenemos varias formas de estado. Tenemos los estados simples o unitarios y tenemos también los estados compuestos. Y también vamos a tratar el tema de las formas de gobierno, que pueden ser directo, representativo, semidirecto o exactamente semidirecto. Esos son los tres modos: directo, representativo o semidirecto. Entonces, es importante por lo menos abordar en esta clase conceptos básicos de ello. ¿Qué debemos nosotros entender exactamente por estados simples? ¿Qué son los estados simples? Son los también conocidos bajo la enunciación de estados que unitarios. No tienen sino un centro de impulsión y están sometidos todos a una misma autoridad y a las mismas leyes dentro de un territorio. Allí no existen organizaciones que contengan entre productores de normas que regulen el ejercicio de un poder local y por lo tanto no hay entes políticos capaces de fijar un régimen propio organizativo. Eso no ocurre desde el punto de vista de nuestra Carta Constitucional en Venezuela. Sin embargo, en el Estado unitario, nosotros debemos tener en cuenta que en la practicidad o en la historicidad o la tradición forma del poder público en gran parte de los países de Latinoamérica, de Suramérica, del mundo, pues lo referimos en tres niveles o en tres ámbitos, en tres ramas: el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Sin embargo, en Venezuela nosotros tenemos 5 poderes. Como dije antes: legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Entonces, dentro de la tradición de estados unitarios, tenemos dos formas: el centralizado y el descentralizado. Y cuando hablamos de estado simple o unitario centralizado, pues comprendamos acá que en ese tipo de estado, pues la actividad está totalmente centralizado. Todos los organismos del estado están totalmente centralizados.
mientras que el Estado simple o unitario descentralizado le reserva cierta autonomía a las colectividades locales que integran ese tipo de modelo. Entonces, es importante tener muy presente ello. Por el día de hoy, nosotros vamos a concluir con la cátedra del día de hoy. Vamos a concluir con la cátedra, con los puntos vistos. Yo quiero que por favor no nos estacionemos de aquí a la próxima clase con el resto del material. Tratemos de avanzar. En la próxima clase vamos a ver los puntos más importantes de esta unidad 2. No los vamos a ver todos porque el tiempo no nos va a dar para poder alcanzar todos los puntos temáticos a través del aula virtual, a través de la videoclase. He procurado tomar lo más importante de cada unidad para poder coadyuvar en favor de ustedes en el tema de la comprensión del derecho constitucional básico. Ustedes son estudiantes de pregrado y es importante que manejen concepciones básicas a los efectos de comprender exactamente qué prevé y para qué sirve nuestra Carta Constitucional, exactamente en el ámbito de la parte dogmática, en el ámbito de la parte orgánica, la estructura como tal, y es importante entonces que ustedes ayuden en ese aprendizaje a través de la lectura del material. Por el día de hoy hemos culminado, no sé, nos quedan escasamente 2 minutos, nos quedan 2 minutos para cerrar. No sé si hay alguna inquietud de alguno de ustedes, si hay alguna duda con relación a este punto de acá. No quiero referirme al tema de la evaluación que tuvimos la semana pasada, porque ese es un tema ya superado. Se hizo la evaluación a través de criterio objetivo, a través de una prueba, eso tiene un nombre, prueba tipo plantilla, que contenía aspectos vistos en la clase y que estaban perfectamente fijados en el material. No sé si hay alguna duda sobre la actividad. El próximo encuentro va a tener lugar la próxima semana, entre lunes y martes de la próxima semana. Tendremos el segundo encuentro de la unidad número 2. Estoy tratando de darle a ustedes 2 videoclases por unidad, a fin de que podamos cumplir con 8 videoclases. Quienes no hayan podido estar en la clase de hoy presentes, traten a partir de pasado mañana de entrar al aula y observarla o a través del canal YouTube IESIP Edu para que puedan estar al día con la actividad. Nos queda exactamente 1 minuto. No sé si hay alguna opinión de algunos, se lo agradezco. Bueno, quedo con el compromiso de volvernos a ver la semana entrante. Quiero agradecer la presencia de ustedes en el aula el día de hoy. Sé que hacen un gran sacrificio en nombre de Enlace Latinoamericana de Universidades y del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Le damos el agradecimiento, pues, por haber estado presentes en la clase de hoy. Su facilitador, Sami Hamdan. Muchas gracias.